Al Derecho y al Revés, un programa de radio que aborda diferentes temas con una perspectiva amplia y siempre fomentando el debate respetuoso de posturas diversas. Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Este es el programa número 445 de Al Derecho y al Revés. Y aquí estamos con Marta Ollanarte. ¿Cómo andás? Hola, hola. Mercedes Jones, te vemos. ¿Vas a cobrar cacheta aparte por la cámara? Por un ratito quizá. Y también todavía no lo vemos, pero lo vamos a ver al invitado, que es un lujazo. Pero por supuesto, por supuesto. El invitado, un lujazo del libro del invitado, no te digo. Mira, yo justamente casi ni los saludo porque no paro de leer las notas que tremendo. Tomé de su libro. Además, yo necesito saber si vos sos la tía Marta, me imagino que no. Me encantaría, ¿no? Que justamente le quiero preguntar, sí, bueno, pero se lo vamos a preguntar. Estamos spoileando de más. Empecemos a presentar el invitado, Leo seamos Justi, medianamente prolijos. Sí, nosotros no somos prolijos, somos así. Leo Justi en la operación, Fede Politi en la producción, y estamos hablando de un amigo de todos nosotros, Jorge Arias. Ya lo vamos a tener en imagen, ahí lo tenemos. Jorge, lo voy a presentar como, sobre todo en función de su actuación actual, porque si me pongo a hablar de su trayectoria anterior como consultor político, como licenciado en sistemas, como funcionario público, tardaría mucho. Yo quiero, perdón, yo voy a decir, te interrumpo, pero mirá cómo se presenta, claro, con el océano detrás. Claro, el océano cognitivo, tal cual. Experto en desarrollo de inteligencia aumentada, en formación de líderes, análisis y desarrollo de políticas de promoción de la democracia. Pero sobre todo, y con esto arranco, queremos hablar de su libro que está publicado digital y disponible para comprarlo digital, y está en imprenta y creo que sale el lunes, El Homo IA y la nueva desigualdad cognitiva. ¿Cómo te va, Jorge? Hola, buenas tardes. Bueno, la verdad que un gusto estar entre amigos que a uno lo tratan muy bien. Te decía el otro día cuando me invitaste al programa que una caricia para el alma, y la verdad somos almas cascoteadas en estos tiempos, así que no vienen nada mal los mimos y las caricias. Bueno, lo que pasa es que en este caso en particular, yo le quiero decir a nuestros oyentes, es habitual que recomendemos libros, todos saben que somos absolutamente fans y creemos que es indispensable la lectura. El Homo IA y la nueva desigualdad cognitiva es un libro que por un lado tiene derecho y revés, sí, y cuánto derecho y cuánto revés. Sí, sí. Por el otro lado trae pensamiento filosófico, antropológico, absolutamente también tecnológico, es muy, muy fuerte, muy movilizante. En general, como vos decís, mostramos el libro a cámara. Acá no podemos. En este caso yo muestro las notas que he tomado, no paraba de tomar notas. Yo también, y además de eso tengo mi blog de notas del celular absolutamente estallado. Quiero hacerle una primerísima pregunta y que se explaye todo lo que quiera. ¿Por qué escribiste este libro? La verdad que fue el libro, he escrito muchos libros técnicos, tengo incluso alguna novela escrita allá lejos y hace tiempo, pero este es el único libro que sentí mucho placer escribiendo, casi que no quería terminarlo. Me ha pasado con libros técnicos o con la novela misma, que vas por la mitad y decís, ¿para qué me metí en este lío? ¿Cuándo podré terminar con este sufrimiento? Porque claro, la gente en general no sabe todo el trabajo que implica la tarea de elaboración, de generación de un libro, el post, la imprenta, las discusiones, las editoriales, los correctores, todo lo demás. Pero la verdad que esto me lo propuse escribirlo en octubre y arranqué, y lo sentí como una especie de legado. Yo tengo 7 hijos, 5 de sangre y 2 del corazón, y en algún momento
pensé que este cabalgar entre la tecnología, la política, el Estado, la democracia y la comunidad, digamos, que forma parte fundamentalmente de la esencia de mi vida, tenía que servir para dejar algo que hablara al futuro, digamos, o que hablara del presente y sobre todo que le hablara al futuro y los dilemas que vamos a enfrentar y las cuestiones que necesitamos resolver sí o sí. Y entonces arranqué y no paré nunca más. De octubre me levantaba a las madrugadas temprano, que yo suelo contar que la única hora en que yo soy inteligente. La gente lamentablemente se lo pierde porque me ve en horario habitual, digamos, después de las 8 de la mañana ya soy lo que soy, ¿qué va a ser? Pero a esa primera hora se ve que soy alondra y no búho. Pero yo quiero decir algo además a nuestros oyentes. Es un libro que por el título puede parecer, uy, no, muy técnico, es absolutamente atrapante porque está muy bien escrito, además muy claro, con muchas metáforas, con muchos pensamientos que son para registrar y decir, esto lo incorporo. Y bueno, y hablando de las metáforas, contanos el tema, ¿por qué Poseidón? ¿Por qué el océano? Porque las gotas, ¿no? Claro. Hace un tiempo, en una reunión técnica sobre el tema de inteligencia artificial, tuve que explicarle a funcionarios de un ministerio en Córdoba qué era la inteligencia artificial. Y se me ocurrió esta metáfora. Dije, en realidad, desde que el hombre es hombre, empezó a acumular conocimiento en distintas situaciones, en distintas etapas, en distintos acumuladores de conocimiento. El primero, obviamente, fue la propia mente humana. Después eso empezó a socializarse. Y finalmente, cuando ya había tanto conocimiento y además nos atosigaba de alguna manera, porque cada cosa que intentábamos investigar por internet, a la que teníamos acceso, empezábamos a buscar, nos enredábamos en tanta información que era muy difícil seleccionar qué era lo realmente significativo y qué era lo accesorio. Apareció una solución tecnológica, que es poder fundir estas microgotas de conocimiento, y de ahí la metáfora. Cada uno de nosotros generó históricamente, el hombre desde que es hombre, pequeñas microgotas de conocimiento, ideas, experiencias, proyectos, frustraciones, dolores, alegrías. Cada una de esas cuestiones son en definitiva conocimiento acumulativo humano. Y la tecnología, ante el desborde que implicó Internet para la humanidad, y hace muy poco tiempo que vivimos la revolución de Internet, en apenas 40 años nos sentimos totalmente desbordados y apareció esta solución que es, las microgotas están en un océano y hay algunas posibilidades de perderse y algunas posibilidades de encontrarse dentro de ese océano, y esta fundamentalmente es la reflexión de qué hacemos ante este océano, ¿no? Jorge, que tenemos hoy. Yo quiero arrancar, en el prólogo vos planteás que el libro no celebra ni demoniza la inteligencia artificial. Tampoco ofrece soluciones rápidas o manuales de uso. Plantea pensar, hay muchas cosas en las que vos planteás pensar, pero resalto pensar, porque todo el libro cabalga sobre la idea de pensar y que no piensen por nosotros, que es un poco lo que está pasando, sobre todo con las generaciones jóvenes, con la inteligencia artificial. Y vos ahí planteás por qué con más información que nunca tantas sociedades toman decisiones erróneas, por qué se debilita el sentido de comunidad que sostuvo los grandes avances de la humanidad, por qué las democracias son más frágiles. Bueno, planteás todo esto, decís que el océano cognitivo, este mar de conocimiento en el cual nos podemos perder, ya está aquí, no lo podemos vaciar, no lo podemos ignorar, pero sí podemos decidir cómo navegarlo y para qué. Entonces yo te pregunto, decile a la audiencia, ¿cómo y para qué? Bueno, el para qué, empecemos por el final, es esencial. Es para tener algún futuro. Y voy a ser dramático con la figura.
dentro de 100 años, si en los próximos 5 o 10 años determinados pueblos que están al margen de estas revoluciones tecnológicas no logran colocar dentro de esta memoria digital, de este océano de conocimientos, sus propios conocimientos, sus historias, sus saberes, sus experiencias, dentro de 100 años, sus descendientes, los niños en alguna tarea escolar le van a pedir a alguien, algo, un tutor, algo les va a decir, expliquen de dónde vienen. Y no van a encontrar cómo explicarlo. Tremendo. Porque esa información no va a estar. Entonces estos 5, 10 años, yo creo que más 5 que 10, son esenciales en la propia historia de la humanidad y sobre todo de muchos pueblos que están abandonados de la mano de Dios, de la tecnología. Y mientras discutimos estas batallas que se están dando y que son fundamentales, donde juegan los grandes jugadores, las Big Tech, las grandes potencias, los organismos supranacionales, sobre cómo se ordena la inteligencia artificial, si se regula o no se regula y si se hace cómo. Cada día nosotros estamos enfrentando una batalla que yo suelo decir en las cenas con amigos, que hagamos este ejercicio, pidámosle a Alexa, a cualquiera de las versiones de inteligencia artificial, que cuando estamos en un grupo nos cuente un chiste. No va a arrancar una sonrisa, porque los chistes que están cargados en la inteligencia artificial no son el humor argentino. Entonces, esto es una nimiedad, digamos, no tiene, obviamente es importante para la diversión y para que no te quiero nuestra identidad. Desilusionar, pero yo te digo que cuando mis nietos le preguntan o le piden a Alexa un chiste y Alexa les cuenta un chiste, no sé si será argentino o qué, se matan de risa. Es que lo que me parece que es muy importante, y esto Harari, a quien Jorge cita en su libro varias veces, el gran pensador israelí lo dice, no es tanto el tema de que no pueda hacer el chiste, es el tema de que la inteligencia artificial no tiene la más mínima sensibilidad como para ni siquiera comprender su propio chiste. Entonces, en la medida en que lo vamos vaciando al ser humano de sus emociones, de sus pensamientos, de sus sentimientos, y lo remitimos, por ejemplo, a que no se puede disfrutar un acontecimiento si no se lo está poniendo en Instagram en el mismo momento en que pasa. Y bueno, yo creo que por ahí viene, ¿no? Y vos sí, hablás... yo a lo mejor, Marta, te preguntaría si en el caso de la risa de tus nietos se debe a que ellos ya piensan global o que recibieron un chiste argentino. Porque puede pasar cualquiera de las dos cosas. Es una buena persona, si están recibiendo un humor argentino es la primera o si parte. realmente ya ellos piensan como pasaba por ahí con mis hijos un poco más grandes, que se reían solo con los chistes del Chavo y no posiblemente con un chiste argentino. Piensan global. Incluso el lunfardo que utilizan los niños, para mí a veces es incomprensible. Trato de ir aprendiéndolo para poder comunicarme mejor con ellos, pero son palabras que utilizan entre sus compañeros de colegio, y las ven en Google. Así como yo me acuerdo que cuando yo era niña, mi abuelo, cuando alguien discutía alguna cuestión que él planteaba, él decía, lo dijo la radio. Sí, y ahora los chicos dicen, lo dijo Google. Lo dijo Google. Sí, es verdad. Mercedes. A mí me importa mucho tu reflexión sobre la democratización del acceso, que de alguna manera no garantiza el entendimiento, la comprensión. Y ahí que la audiencia conozca cuál es tu perspectiva y tu posición al respecto. Sí, bueno, en primer lugar, la democracia, una de las cuestiones centrales que demanda es que haya un mínimo de igualdad, un mínimo de posibilidades de participación en igualdad de condiciones en el juego y en el ejercicio de la democracia.
Y ahí voy a una pregunta que dejé pendiente de lo que me planteaban hace un rato, cómo y para qué, solo hablé del para qué, y viene el cómo, digamos. Yo creo que el cómo tiene mucho que ver con nuestra propia actitud personal. ¿Qué estamos haciendo hoy nosotros respecto de la inteligencia artificial? Y ahí voy al mejor ejemplo, este libro. Yo les contaba que lo escribí en un poco menos de 6 meses. Y este libro, la inteligencia artificial me ayudó a pensar mejor con este libro. Realmente la utilicé muchísimo. Podía utilizarla simplemente para pedirle escribirme un libro sobre 4 ideas y tomar lo que la inteligencia artificial me daba. Pero, y de hecho ya hay incluso algunos bots que ayudan en esta tarea de escribir libros, que están especializados para eso. Pero no se trata de eso, se trata de cómo pensamos mejor nosotros. Claro. Y creo que esta es la batalla fundamental que cada uno de nosotros y nuestras comunidades está librando hoy en relación con la tecnología. No sé cómo se va a resolver la batalla de los chips, si la van a ganar los chinos, los coreanos o Trump. ¿Cómo se va a resolver la batalla entre las Big Tech y cuál inteligencia artificial, si alguna va a prevalecer sobre las otras o todas van a convivir y van a dar servicios? No sé cómo va a ser la reglamentación de la Unión Europea para que se use o no la inteligencia artificial, pero sí sé que cada uno de nosotros cada día se enfrenta a esta batalla que es contra nosotros mismos. Exactamente. Pensar mejor o pensar menos. Lo decís tantas veces y con tanta claridad y con tantos ejemplos que realmente uno termina incorporando ese concepto, ¿no? Sí, y esto, la inteligencia artificial no es mala en sí misma. No. Y ayuda, nos puede ayudar, incluso nos puede ayudar a construir una mejor democracia, que en parte es esto lo que vos intentás llegar a la conclusión final, ¿no? Yo iba a apuntar a eso. Una mejor democracia. Le quería preguntar a Jorge sobre eso, ¿no? Porque vos decís, por ejemplo, la inteligencia artificial no es un destino prefijado por la lógica del proceso. Es un nuevo capítulo en la vieja disputa por quién sabe, quién decide y en base a qué criterios, visibles o ocultos, ¿no? Y hablás justamente de cómo se organiza el poder en torno al control de datos y al control del conocimiento y qué produce la ausencia de un Estado capaz de generar algún grado de moderación de esa desigualdad. Ahí te pregunto, o decirle un poco a la audiencia, ¿quiénes manejan? Porque esto es lo que también la gente pierde de vista. ¿Quiénes manejan la inteligencia artificial? No es una cosa que surgió naturalmente y que está ahí. Y por el otro lado, ¿cómo pensás vos que se pueden establecer desde los estados y desde la comunidad global pautas y límites para moderarla? Y esto que vos llamás desigualdad cognitiva. Bien, vayamos por partes, dijo Jack. Claro. Bueno, creo que un tema central en esto es cómo se generó. Nosotros, los que ya pintamos varias canas, sufrimos, vivimos, protagonizamos en algunos casos toda esta historia de la evolución tecnológica. Somos de la época, algunos aquí, no todos por supuesto, de la época del fax, de esos primeros impactos tecnológicos, y vimos cómo todo esto iba desencadenando en que cada vez había más información, cada vez disponíamos de más fuentes de información, cada vez nos llovían muchos más datos. Y eso hizo, hace muy pocos años de esto, seguramente los más jóvenes no lo saben, pero yo calculo que Google debe haber irrumpido en nuestras vidas hace unos 15 años aproximadamente, no tengo la fecha exacta, pero nosotros empezamos a preguntarle al teléfono, a la computadora, a través de Google fundamentalmente en estos lados, en otros lados con otras aplicaciones, sobre determinados temas. Estábamos en una discusión familiar, cómo fue el cabildo del 22 de mayo y si fue
fueron protagonistas los patriotas o los realistas, y le preguntábamos a Google, y Google nos traía inicialmente una respuesta imperfecta, pero a su vez iba cargando nuestras preguntas, nuestras ideas, recurría a libros. Nosotros íbamos cargando bibliotecas a su vez con nuestros propios materiales que queríamos que lleguen a ser leídos por la mayor cantidad de gente posible. Y todo eso fue cargando estas microgotas en este océano hasta que se convirtió en una Babel donde estaba todo, pero nadie sabía dónde debía ir. Y allí es cuando precisamente estas compañías que tenían esas fuentes de datos que nosotros mismos se las dimos a través de las redes sociales, de los buscadores, de nuestros archivos compartidos, de llevar nuestras propias bibliotecas a la nube, fueron tomando esa información, porque tampoco había demasiada legislación que los frenara, y con todo eso construyeron este océano cognitivo. Y ahí empezó a surgir, bueno, ¿cómo resolvemos el tránsito, el acceso, que la gente que va a buscar un determinado producto, una determinada información, no se encuentre con un tiburón que le muerde la mano cuando trata de sacar esa información, o cuando busca información útil que se encuentre con un microplástico en el océano que lo intoxica? Y empezó este trabajo por la batalla por los algoritmos. ¿Quién tiene el mejor algoritmo? Un algoritmo, en definitiva, es una formulación matemática que ayuda, en base a conocimientos previos y al diseño de ese algoritmo, a ir a buscar información pertinente respecto de una pregunta. Fundamentalmente es esto lo que maneja la inteligencia artificial, y se desató entre estas Big Tech, donde fundamentalmente las protagonistas principales hasta hace poco eran Google, Apple, Windows, OpenAI, que es una específica de inteligencia artificial, DeepSeek por el lado de los chinos, digamos, grandes jugadores, y se sumó con Grok el amigo Elon Musk, que quiso, a partir de la compra de Twitter, X ahora, también tomó protagonismo, y de los millones que construyó con sus acciones previas, entró a participar de esta batalla, y es una batalla que está inconclusa. La vemos a través de los medios, nos enteramos de nuevas apariciones, nuevas irrupciones, nuevas versiones, nuevas batallas legales que existen entre ellos. Y los estados observan estas batallas bastante absortos. Obviamente Estados Unidos, que además tuvo una incidencia importante, porque de esto no se habla, pero detrás del protagonismo de las Big Tech americanas hay una gran tarea del Estado americano, que ha sostenido con programas específicos que eran de utilidad para el desarrollo, por ejemplo, de esta tecnología que estamos viendo hoy con Artemis II volando a la Luna. Desde siempre las agencias estatales americanas apoyaron programas de desarrollo tecnológico. Así fue con la primera instancia de computación que permitió aquel vuelo histórico a la Luna, cuando todavía no sabíamos nosotros muy bien qué era una computadora por estas tierras, pero ellos ya utilizaban tecnologías mucho más desarrolladas. Así fueron dando distintos pasos, acompañando con recursos, con fuertes recursos, a estas empresas que ahora, por supuesto, se han vuelto impulsoras del libre mercado total, de la no regulación, y fanáticos de operar en contra de los estados, Jorge, que tratan de regular y condicionar esto. Jorge, se nos está terminando lamentablemente el tiempo, pero hay una pregunta que yo no puedo dejar de hacerte, porque hacia el final del libro hay la voz que vos decís es un diálogo familiar, y yo quiero preguntarte si ese diálogo familiar con alguien con quien yo me sentí muy identificada, porque se trata de la tía Marta, si esa tía Marta es de verdad o si es un diálogo que armaste con la inteligencia artificial. Porque antes de que contestes, cito,
está bien eso que decís de formar mejor, de usar la tecnología para pensar, pero acordate de algo. Si todo esto no sirve para que alguien entienda un poco mejor por qué vive como vive, no va a fortalecer ninguna democracia. Eso lo dice la tía Marta. La tía Marta. Y la tía Marta dice también, te dice, ¿no? Decime una cosa, ¿la gente se reconoce ahí adentro? Es genial la tía Marta. Bueno, contanos la verdad. La verdad es que la tía Marta es un compendio de muchas tías, digamos, incluida mi madre, con su sentido común y diálogos que he tenido fundamentalmente yo, que ya soy bastante mayor, y sostengo muchas charlas además con tías y tíos que no entienden mucho este tema de la tecnología y me plantean cuestiones de sentido común. Y la verdad que ha sido una preocupación que espero que ustedes ya, lectores de este libro, lo hayan encontrado reflejado no solo en el diálogo con la tía Marta. Una preocupación que me acompañó en cada capítulo de este libro es qué pasaba con el hombre encarnado en cada etapa de la evolución del conocimiento, qué pasó, cómo se vivían estas cuestiones, cómo le llegan todas estas cuestiones al hombre común, precisamente por aquello que decías, Marta, al principio. Mi gran intención es que este libro no sea para discusiones tecnológicas, sino que sean para llamar la atención sobre un problema enorme que tenemos los seres humanos de carne y hueso en esta convivencia, en esta era del Homo IA que estamos despuntando, que no sabemos cómo va a terminar, que está llena de incógnitas, pero todavía no sabemos qué la IA va a hacer con nosotros. Este libro apunta a que nosotros sepamos qué hacer con la IA. Porque hay algo que vos decís justamente, y debe ser destacado, a la inteligencia artificial le falta un cuerpo, una biografía y valores propios. Tal cual. Valores no tiene los de los que lo manejan, ¿no? Y yo agrego una cosa, Jorge, que me parece muy interesante también por ahí para otro programa. Vos hace poquito armaste una calculadora de costos de aprendizaje digital. Y a mí me impresionó mucho porque los números que te da esa calculadora de cuánto nos costaría brindarle aprendizaje digital a todos nuestros jóvenes y a toda nuestra población en conectividad a internet, dispositivos, plataformas educativas, capacitación docente, todo junto por cada escuela. Te interrumpo porque no me gusta adjudicarme méritos que no tengo. Este es un excelente trabajo que ha hecho el BID con no sé quién, y yo accedí a esa calculadora y esa calculadora está, después les paso el link, para que cada uno haga en una provincia, en una ciudad, en un país, en una región, estos cálculos sobre el impacto de la tecnología en la educación, pero fíjate, los costos derivados que tiene, es un trabajo extraordinario. Eso vos lo resaltaste. Me limité a usar la calculadora para el caso de la Argentina. Pero vos la usaste para el caso de la Argentina y te da que por escuela eso sale nada más que $90.000. Es decir, que con $3.200 millones, que hoy, para lo que significa capacitar a toda la Argentina en esto, es muy poco, podríamos estar generando un nivel de capacitación al máximo nivel internacional. Infernal. Entonces, bueno, ahí está, ¿dónde están las prioridades, no? Me parece. Exactamente. No es por eso, menor. También el libro intenta hacer un llamado de atención a la dirigencia, al dirigente de un club de barrio, del país, de un municipio, de una empresa. Todos tenemos responsabilidad en qué es lo que vamos a hacer con la inteligencia artificial nosotros. Esa es la tarea. Bueno, Jorge Arias, invitamos nuevamente a leer El Homo IA y la nueva desigualdad cognitiva. ¿Cuándo está en librería? Además de poder, ya se puede comprar digital, pero ¿cuándo está en librería? Supongo que hacia fines de la semana próxima. Perfecto. Porque sale de imprenta el lunes, así que si no hay ningún imprevisto, va a ser así. No se lo pierdan. Muchas felicitaciones. La pregunta, ¿quién lo edita? ¿Quién lo edita? Buenas Ideas Editores. Un buen editor para un buen libro. Y la felicitación que te transmitía Mercedes, que la hacemos de todo el programa, de todo el equipo del Derecho y al Revés. Gracias, Jorge. Muchísimas gracias a ustedes por el espacio. Un abrazo. Gracias. Un abrazo.
Nos vamos a una pausa que casualmente, Jorge, antes de que te vayas, tiene que ver con tu libro, porque es un reciente tema de Jorge Drexler que se llama Hay alguien A.I. Qué bueno. Ya volvemos. Sí. Fue la revolución en la cinematografía francesa, un momento desde el cual el cine no volvió a ser el mismo. Después de Nouvelle Vague de Richard Linklater, conocé, descubrí y disfrutá del gran clásico del cine francés. Jean-Paul Belmondo, Jean Seberg protagonizan el clásico más moderno de todos los tiempos, Sin Aliento, un film clave de la historia del cine. Sin Aliento, en copia restaurada en 4K, vuelve a los cines. Belmondo, Seberg, Sin Aliento, de Jean-Luc Godard. Z Films presenta en la Argentina el gran clásico del cine francés en pantalla grande. Conocé cómo comenzó la Nouvelle Vague. Viví Sin Aliento. Sensacional reestreno, jueves 15 de enero. Disfruta Sin Aliento de Godard y Nouvelle Vague de Richard Linklater solo en cines. Acompaña a la arquitecta Cintia Pérez a recorrer edificios emblemáticos de la ciudad de Buenos Aires en la 4ª temporada de Espacios con Alma y Música, un programa que une la arquitectura, la historia y la música. Viernes, 22 horas, por Canal A. Si disfrutás del cine europeo, las historias intensas, las miradas diferentes y el talento del cine contemporáneo, Eurochannel te ofrece cada día una cuidada selección de películas de toda Europa, thrillers, dramas y grandes producciones actuales. Eurochannel, el cine europeo que se siente. Disponible en Flow, canal 324. Al derecho y al revés, apuntamos a ser caja de resonancia de la sociedad civil y a estimular la participación ciudadana en la vida pública, difundiendo las iniciativas que la canalizan. ¿Viste esto? ¿Qué me decís si vi? Ay, Dios. ¿Sí viste esto? Estábamos en la previa. No, ese no lo vi. ¿Qué dice? ¿El nombre de Trump en chocolates aeropuertos? No, basta, por basta, favor. ¿no? Por favor, basta. No. Bueno, ¿vieron qué lindo tema el de Jorge Drexler? El nuevo disco de Jorge Drexler, pasamos otro tema de él, Palabras, hace un par de programas. Es realmente fantástico. Es una profundidad junto con la poesía maravillosa. Interesantísima la charla con Jorge Arias. Sí, me quedé acá con todas mis notas para hacerle preguntas. Esto es para que lo invitemos a un cafecito. Sí, hay que charlar aparte. No hay que leer el programa libro. Personalmente y decirle, seguí contándonos. Tal cual. Y como dijiste vos, el libro es muy ágil, muy fácil de leer. Sí. Pero además de eso, de repente, cuando uno dice, bueno, como que ya está, aparece la tía Marta. La tía Marta y me encantó. Es genial, porque es la charla con alguien que no sabe de inteligencia artificial y que lo baja a tierra. Está muy bueno. La tía Marta es un poco como la conciencia, la conciencia crítica, ¿no?, de esa situación. Tal cual. Yo me quedé muy encantada con esto que vos planteaste del humor. Y la diferencia de la risa y del humor de las generaciones y de lo que sería la idiosincrasia cultural de los chicos que están, ¿cómo puedo decir?, impactados por lo global, ¿no? Donde lo idiosincrático local tiene peso, pero no tanto. Tal cual. Y los juegos, ¿no?, en los que participan con los amigos, que juegan chicos en Tokio, en Irlanda, en Tucumán, la provincia de Tucumán y acá, ¿no? En la capital y federal. Agreguemos acá, eso es muy impactante y también. agreguemos acá, en algunos casos, la peligrosidad de esos juegos, que después desatan violencias por ejemplo, entre los jóvenes, como hemos visto la semana pasada tal cual. En Santa Fe, tal cual. Con Bueno, ahí es un grupo chico, de fanáticos de las armas que por lo que se ve es internacional y tienen como una adoración por los que produjeron asesinatos. Pero nadie lo había detectado. Y no lo habían detectado. Nadie lo había detectado. Tal cual, es que hay que trabajar en eso.
Les voy a leer algo que salió hace pocas horas. Ley de glaciares, Greenpeace, en greenpeace.org, sé parte de la demanda colectiva más grande de la historia para defender el agua. Greenpeace convoca a sumarse a la demanda colectiva para denunciar la inconstitucionalidad de la reforma a la ley de glaciares. ¿Saben cuántas personas firmaron en muy pocas horas? Hasta este minuto 355.984 en pocas horas. Impresionante, ¿eh? Así que bueno. Pero ¿cuáles son los argumentos? Es importante porque Milei y compañía están diciendo se eliminaron las distorsiones ideológicas y las trabas que impedían el progreso en el sector minero con esta ley de glaciares. Es importante que resumamos los argumentos de Greenpeace. Bueno, y sobre todo podemos también remitirnos a la excelente entrevista que hicimos en enero con Daniel Sapsay, que desarrolló largamente el tema. Daniel planteaba, la ley en principio es inconstitucional porque hay parámetros mínimos de protección del agua que no pueden disponer las provincias, porque por algo hoy el gobernador de La Pampa fue el primero que inició una demanda judicial. La Pampa, por ejemplo, recibe agua de otras provincias. Y esta ley habilita que Mendoza, por ejemplo, cuya agua también termina en la cuenca de... ¿Qué vamos a hacer? Termina en la frontera, entonces es una locura. Fundamental estas explicaciones. Claro, que no nos hablen la deje de a La Pampa sin agua, por ejemplo. Que es la ley de glaciares va a fomentar el verdadero federalismo. El federalismo del interés más nefasto de cada uno en perjuicio de los demás. No, una locura. Además es claramente inconstitucional. Bueno, Daniel Sapsay lo expresó con muchísima claridad. Pero además de eso, yo le pregunto a nuestros oyentes y me pregunto yo, y ustedes también, y nos preguntamos todos, ¿necesitamos más datos que nos demuestren la brutalidad del cambio climático? La ciclogénesis de la semana pasada, los 10 días de una humedad que parecía esto el Amazonas, que ya nos lo olvidamos, 4 días después, 6 días seguidos lloviendo, toda esta locura que no pasaba en el mundo, porque yo tengo unos cuantos años, todos tenemos unos cuantos años y no la vimos antes. Ahora es como todo mezclado, ¿no? Antes el verano era verano y sabíamos cuáles eran los límites. Tal cual. El otoño, la primavera, el invierno, también los límites de temperatura, de humedad, etcétera. Pero esto es hasta el pronóstico meteorológico se confunde, porque uno ve que ponen que va a llover en las próximas 2 horas y pasan varias horas y no llueve y después de repente llueve de golpe. Exactamente, así es. Así que bueno, cada uno sabrá si le interesa firmar o no, pero en greenpeace.org se puede ser parte de la demanda colectiva más grande de la historia argentina. Qué bueno. Bueno, nos vamos a Panamá, Marta, ¿qué te parece? Vamos a Panamá, que nuestro queridísimo... ¿A mí me llevan o no, che? Y no porque vos como que estás con el tema del cachet, tu cámara me parece que la tenés manejada para no salir. Sí, para porque no salir, además nuestro queridísimo coequiper Charlie March nos recuerda un hecho histórico que no sé si todos tenían presente. Yo no lo tenía tan presente y dije, ¡ay, sí! Sí, muy interesante. Bueno, lo escuchamos a Carlitos March desde Panamá. Hola, ¿cómo están? Bueno, aprovechando que por razones de agenda laboral estoy realizando este micro desde Panamá, me gustaría comentarles cómo avanzó la amenaza realizada por el presidente norteamericano Donald Trump dirigida al gobierno panameño, cuando expresó hace más o menos un año que si no se le quitaba el control del canal a China, invadiría el país para recuperarlo. Nada se supo de lo que sucedió posteriormente con la intimidación de Trump, porque esta vez no necesitó ni iniciar una guerra ni enviar un comando para secuestrar al presidente. En realidad, el canal propiamente dicho no estaba en manos de China, sino que desde el 31 de diciembre de 1999 lo administra el gobierno panameño, a través de la entidad gubernamental Autoridad del Canal de Panamá. Una mentirita más de Trump. En realidad, lo que sí estaba concesionado desde hacía 30 años a la empresa hongkonesa Hutchison Ports eran los puertos ubicados a ambos lados del canal. Los puertos Balboa sobre el Océano Pacífico y Cristóbal sobre el Mar Caribe. En febrero de este año,
Panamá optó por avanzar con argumentos legales vinculados a irregularidades e incumplimientos en la concesión y desplazó a la empresa de Hong Kong. Desde entonces, la gestión la tomó el propio gobierno a través de la Autoridad Marítima de Panamá y designó a 2 operadores transitorios para manejar las cargas por los próximos 18 meses. Así, en el puerto de Balboa, escogió a la empresa holandesa APM Terminals, que pertenece al gigante transportador de contenedores danés Maersk. Y del puerto de Cristóbal se hizo cargo la firma norteamericana SSA Marine, que forma parte del holding Carrix, una de las operadoras portuarias más grandes del mundo. Frente a esta decisión, el gobierno de China no se hizo esperar y está analizando tomar medidas contra los barcos de bandera panameña que atraquen en los puertos chinos. Hay un dicho que dice que cuando 2 elefantes se pelean, el que pierde es el pasto. Parece que Latinoamérica, silenciosamente, se está convirtiendo en el pasto por la pelea del nuevo orden mundial. Veremos cómo sigue esto. Hasta pronto. Bueno, gracias, Charlie. Diablo, ¿no? Sí. Yo creo que Groenlandia zafó porque está un poquito más lejos, ¿no? Qué bárbaro, Dios. Y no debe haber pasto. No, pero hay unos cuantos glaciares para aniquilar. Sí, no, pero qué buena la metáfora, ¿no? Y esto nos lleva evidentemente a lo que ha pasado estos últimos días, estas últimas horas en relación a el ultimátum enviado por Trump, que además veíamos angustiados en las cámaras, en las pantallas de nuestros televisores. Faltan 2 horas 30 minutos, 2 horas 29 minutos, etcétera, etcétera. Y para destruir una civilización. Para destruir una civilización. Y después el anuncio Eso. O sea que yo no recuerdo. Nunca escuché. Terrible. Bueno, no tuve la desgracia de escuchar a Hitler ni a Stalin. Pero suena a ese tipo de cosas. Y después alguien va a destruir una civilización? La tregua, ¿no? Pakistán como mediador, la tregua, pero hace unas horas nos enteramos que se rompió la tregua porque Irán volvió a cerrar el estrecho de Hormuz debido a ataques de Israel sobre el Líbano, y en ese enfrentamiento hubo 254 muertos y 1.100 heridos hace pocas horas. Y además nos dan los números de muertos y esas personas se convierten en números. Sí, además, ojo, Marta, porque ahí son muertos en el Líbano. Se bombardeó Beirut, no se bombardeó a Hezbollah. Se bombardeó Beirut, claro, inclusive hay muchos muertos en barrios cristianos de Beirut, que no tienen nada que ver, que son enemigos de Hezbollah en la interna libanesa, digamos. No, una cosa, de todas maneras te doy noticias de hace media hora, o 2 horas, o 1 hora. ¿Nueva tregua? El gobierno israelí empezó a negociar con el gobierno del Líbano. Del Líbano, es decir, tregua con Irán no, pero están negociando con el gobierno del Líbano, con lo cual parecería que Irán entonces abre el estrecho. Ahora, lo que dicen muchos analistas es, antes de que todo esto estalle, el estrecho estaba abierto. Habría que decirles a los familiares, ya que a los muertos, a los 254 de hace pocas horas no se les puede decir a los familiares, bueno, pero ahora están empezando a negociar, sobre todo a los 1.100 heridos, habría que decirles, bueno, ahora tranquilos, cúrense, porque se está empezando a negociar. Bueno, le escucho a Mercedes, pero agrego otra información también muy reciente. Kristalina Georgieva, conocida líder socialista, perdón, me equivoqué, es la directora del Fondo Monetario Internacional. No, digo porque hoy viste como que todo tiene el sesgo. Bueno, nada menos que la directora del Fondo Monetario advirtió que la guerra puede llevar a 45 millones de personas más al hambre de inmediato. El shock por los altos precios de la energía, el gas y los fertilizantes puede agravar el hambre global, volver a tensionar la inflación, prevé mayor demanda de asistencia y define la preocupación del organismo. Aún en el mejor escenario no habrá un regreso claro y limpio a la situación previa. Están hablando de años para recuperar plantas destrozadas en los países demás países del Golfo ahí cercanos, los demás países árabes. Es una situación
que no se va a resolver aunque la guerra parara en serio ahora. Dale, Mercedes. Y las vidas sesgadas no pueden ser devueltas. 3 a 5 años, ¿no? Pero, ¿querés seguir, Marta? Dale. No, digo que Ale decía lo que se va a devolver, etcétera. Las vidas sesgadas, las vidas que dejaron de serlo, eso imposible devolverlo, ¿no? Dale. Sí, es irreversible. Lo que creo es que si uno tiene una mirada amplia, de Ucrania ya no se habla y la gente sigue muriendo y siguen perdiendo industrias, espacios de productivos. O sea, hay una, casi diría, indiferencia frente a estas pérdidas irreversibles en lugares como Ucrania o ahora en lo que uno llamaría el cercano oriente. Y ese, ¿cómo puedo decir? No es desesperante, pero a uno le genera una enorme duda si los líderes mundiales están en condiciones o tienen herramientas para detener esta guerra, más allá de lo que vos decís, Alejandro, que las pérdidas son irreversibles y recuperar va a llevar años, ¿no? Yo te diría algo peor para mí, ¿no? Cuando yo escucho a un presidente del país más importante del mundo, donde además la democracia empezó a afianzarse, como es Estados Unidos, que siempre fue en ese sentido un faro, decir, como dijo el 6 de abril, hace 3 días, todo el país por Irán podría ser arrasado en una sola noche, podría ser mañana. Cada central eléctrica quedaría fuera de servicio sin posibilidad de volver a ser utilizada jamás. La demolición ocurriría en 4 horas y aclara, las personas que negociamos ahora son mucho más razonables. Claramente todo el mundo sabe que no, que el régimen iraní es mucho peor ahora que antes de la guerra. Yo lo llamo cambio de régimen. Derrocaron, según Trump, 3 regímenes consecutivos. Y si la elección fuera mía, dijo textual, me quedaría con el petróleo. Pero también quiero hacer feliz a la gente de nuestro país. Y ahí dice, lo de Venezuela resultó increíblemente bien. Hoy tenemos 100.000 barriles de petróleo en Houston en proceso de refinación. Pero dejemos, a ver, abramos este caminito a la esperanza que siempre desde este programa promovemos. En noviembre hay elecciones de medio término en Estados Unidos y por lo que trasciende y nos va llegando, y nuestro querido Marcelo de Jesús nos podrá decir en algún momento si esto es así o no, la popularidad de Trump va descendiendo, la disconformidad con su gestión también. Hay un tema de inflación que nada que ver, por supuesto, con la nuestra, pero que está ahí. Y para ellos 30% aumento del combustible es una locura total. Rondando, claro. Así que, bueno, veremos cómo reacciona el pueblo norteamericano, que son los que van a votar. Tal cual. Yo te cambio un cachito el ángulo porque se nos fue de las manos el programa ahí como arena en el desierto. Título de La Nación en este momento, pedimos paciencia. ¿Quién pudo haber dicho pedimos paciencia? No lo pueden adivinar ni aunque les dé 10 chances a cada uno. Adorni. No, pero es muy bueno el chiste. No es Adorni, es el jefe de Adorni. Mirá qué dato. Milei dijo, pedimos paciencia, reconoció un primer trimestre difícil. Por supuesto anticipó una mejora desde abril, como siempre. Sí. Pero esto va de la mano con algunos datos que daba Oliveto en La Nación esta semana. 65% de las familias tiene dificultades importantes para llegar a fin de mes. 9 de 10 cuidan más sus gastos que un año atrás. 3 de 4 no pueden ahorrar. 2 de 3 resignaron consumos. Es cuestión de ir a un supermercado, si es que vas con cierta regularidad, y comparar con la última vez que estuviste o la anteúltima. Hay menos gente. Con el agravante de que este tema del petróleo... mira, hoy era interesante, en un grupo de amigos charlábamos sobre esto, ¿no? Y algunos decían, bueno, pero nosotros nos beneficiamos mucho por el aumento del valor de las exportaciones. Y yo decía, es un dato cierto. Argentina está exportando petróleo,
va a ganar alguna diferencia importante por eso. Pero les decía, ¿tenemos idea de cuánto nos van a aumentar todas las importaciones? Porque cuando aumenta el petróleo, aumenta absolutamente todo. Y todos los insumos que nosotros usamos, hay creo que más de un 60 o 70% de los insumos industriales, por ejemplo. La urea, que es un insumo esencial en el campo, 50% pasa por el estrecho de Hormuz. ¿Cuánto va a costar? Los plásticos. Todo eso se va a ir al diablo. Es decir, nadie gana cuando al mundo le va mal, ¿no? Pensar que esto nos va a venir bien. No, pero por supuesto. Bueno, esperemos que esto sea así como resultó la amenaza, el ultimátum de hace 2 días, después no tregua por 15 días. Esperemos ahora esta nueva negociación. Confiemos. Ojalá. Ahí dice Marcelo desde Washington, exacto a lo que decís vos, es lo que dicen los medios acá, la popularidad está en baja. Mercedes. Sí, otro tema tirá, estamos muy dinámicos. Hola. Tirá el tema que quieras. ¿Qué? Tirá el cambio de tema, así, vienen así, cambiamos todo el tiempo. Estaba con los datos de Oliveto y los planteos de Marta de la gente que va al supermercado, no tiene ninguna duda de los cambios de precio, ¿no? Pero lo que permea todo es el Adornigate que está de alguna manera, a su vez, por parte del gobierno como una reacción defensiva y por parte del equipo de gobierno, ¿no? Una distancia que no siguen sin explicar algunos procesos como estos, donde la credibilidad del gobierno va perdiendo cada vez más peso, ¿no? Vos sabés que yo ayer hice un muy rápido análisis así con respecto a este tema de Adorni, con la experiencia profesional, obviamente, de conocer un poquito del tema. Adorni en teoría compra su departamento actual, recordemos 200 metros en uno de los mejores lugares de Caballito, valor de venta teórico $300.000, lo compran supuestamente en 230, paga 30. ¿Cómo paga el resto? Le dan más de un año para pagar sin intereses. Bueno, ¿alguien conoce una operación así? No hay. No. ¿Quiénes compraron el departamento? Lo compraron por 200, lo vendieron por 230, pagadero 30 en la mano y 200 a un año, es decir, no hicieron cero negocio, pero además le metieron como $50.000 o $60.000 de arreglos, las dos jubiladas, que nadie va a entender de dónde diablos sacaron la plata. Bueno, esto por un lado, pero por el otro lado, es decir, Adorni no va a poder explicar de dónde va a sacar los $200.000 para pagar el saldo tampoco. ¿De dónde sacó los 30.000 cuando tenía nada más que 50.000 en su declaración? ¿De dónde sacó los 5.000 para pagar el pasaje en business de la mujer? ¿De dónde sacó la plata para el jet privado? Pero además de eso pidió un préstamo de $100.000 para comprar el country. Pero pará, sí. Marta, cierro ahí. ¿Cuánto le dieron de préstamo? $100.000. ¿Pagadero cómo? En cuotas, 24 cuotas con 11% de interés, regalado. Bárbaro, no importa. ¿Cuánto paga de cuota? Casi $5.000 por mes. ¿De dónde saca los $5.000 por mes para pagar la cuota? Además de todo lo demás. Unidades retributivas, que son pagos extras que se hacen en los distintos gobiernos. Sí. Pero ¿dónde? Blanqueémoslas, ¿no? Sí, obvio. Pero yo haría para el programa de la semana próxima no una encuesta, sino apuestas, a ver que está tan de moda apostar. ¿Se queda Adorni o se va? Porque el tema es crucial. ¿Se queda? Pierde el gobierno. ¿Se va? Pierde el gobierno. Yo creo que pierde más. Es un dilema. Pierde más si se queda. Apuesten. No, yo no apuesto. Pierde más si se queda. Pero bueno, cuando hoy nos enteramos de que uno de los secretarios Furiase del ministro de Economía, secretario de Estado, a quien le dio el Banco Nación $300.000 para comprar, compró su tercera casa. No era la primera, no era la segunda. Entonces, si el Banco Nación le da 300.000 a un funcionario que está a tiro de renunciar cada 10 minutos, es decir, que no tiene ninguna solvencia acreditada, ¿y cuántos casos de esto hay? Entonces, si vos te disfrazás del que viene a combatir la casta y
por lo menos tenés que mostrar que algo de conducta tenés, ¿no? Nos están echando, Mercedes, no puedo ni siquiera dejarte que interrumpas. Vamos, que esto se está está muy bien. Saludos, nos despedimos.